Buenas noches, docente y compañeros. Mi nombre es Jessica Juliet Tutarroa y a continuación les voy a presentar la actividad 1, estructura, funciones y procesos. El primer punto de nuestra actividad es que la organización. Una organización es un sistema definido para conseguir ciertos objetivos. Estos sistemas pueden estar compuestos por otros subsistemas vinculados que desempeñan funciones concretas. También se puede definir como un grupo social integrado por personas, tareas y administración que se relacionan entre sí dentro de una estructura sistemática con el propósito de alcanzar unas metas. La segunda pregunta es, ¿qué es la estructura organizacional? La estructura organizacional es una disposición intencional de roles en la que cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor rendimiento posible. Esa estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan, coordinan y controlan las actividades de la organización. Es un mecanismo proyectado para contribuir al logro de los objetivos y metas organizacionales de manera eficiente y eficaz. Es un sistema social no visible que se deriva de las operaciones y el comportamiento de la organización. Y cabe resaltar que la estructura nos ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo. La tercera pregunta de nuestro trabajo es ¿en qué tipo de entorno se desarrollan las organizaciones? Entonces vamos a ver una clasificación, que la primera es según la actividad que realiza, y esta se divide entonces en actividades industriales que emplea y transforma los recursos naturales, materias primas y fuentes de energía en las fábricas para producir productos semielaborados que se emplearán para fabricar otros productos o productos elaborados listos para el consumo. Claro ejemplo de esta actividad es la producción y transformación de metales, industrias minerales, industria química, gestión de residuos y aguas residuales, fabricación y transformación de papel y madera, ganadería y acuicultura intensiva. La segunda actividad que hace parte de esta clasificación es la actividad comercial, que es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Dentro de estas encontramos los mayoristas, que son quienes realizan ventas a otras personas en grandes volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle. El menudeo, que son quienes venden productos en grandes cantidades o en unidades para la reventa o para el consumidor final. Los minoristas o detallistas, que son quienes venden productos en pequeñas cantidades al consumidor final. Y los comisionistas, que la venta es realizada a consignación en donde se percibe una ganancia o una comisión. La última actividad que hace parte de esta clasificación es la de servicios, que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Ejemplos de estas actividades están el sector transporte, que es donde yo me encuentro laborando, el turismo, la educación, la salud y los servicios públicos y privados. Seguimos con la clasificación, este es según el origen del capital, entonces encontramos en las empresas públicas, privadas y semipúblicas. Las públicas, pues el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. Estas se subdividen en las centralizadas, que es cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía que encabeza directamente el presidente del país, con el objeto de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Las desconcentradas, que son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión limitadas, que manejan su autonomía y su presupuesto, pero sin que deje de existir el nexo de jerarquía. Encontramos las descentralizadas, que serían aquellas en las que se desarrollan actividades que competen al Estado y que son de interés general, pero que no están dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propios. También encontramos las estatales, que pertenecen íntegramente al Estado, no adoptan una forma externa de sociedad privada, tienen personalidad jurídica propia, se dedican a una actividad económica y se someten alternamente al derecho público y al derecho privado. También hacen parte de esta clasificación la mixta o paraestatales. En esta existe la coparticipación del Estado y los particulares para producir bienes y servicios. Su objeto es que el Estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. La segunda clasificación según el origen del capital, entonces encontramos las privadas, que lo son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. Estas se clasifican en nacionales, que el capital pertenece a inversionistas de un mismo país, extranjeros, que los inversionistas son nacionales y extranjeros, transnacionales, que se trata de capital de origen extranjero, y las utilidades
la reinvierten en los países de origen. Por otro lado, encontramos las empresas semipúblicas que utilizan el capital público para su funcionamiento, pero su gestión es privada. La siguiente clasificación es según su magnitud o tamaño. Entonces esta la dividimos en microempresa, que es un negocio que tiene un máximo aproximado de 10 trabajadores en plantilla. Se trata de un micronegocio que puede ser administrado por un único profesional. Seguimos con la pequeña empresa, que tiene un personal en plantilla de entre 11 y 49 trabajadores. Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento más destacada que la de la microempresa. Además, en su estructura organizacional también cuenta con una división de trabajo. En muchos casos, las pequeñas empresas son negocios familiares. La mediana empresa son las que tienen entre 50 y 250 trabajadores. Se trata de un tipo de empresa que tiene una mayor estructura a partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequeñas como las medianas empresas tienen mucha fuerza económica. Y por último, nos encontramos las grandes empresas, que son aquellas que sobrepasan estos parámetros, o sea, más de 250 trabajadores. Algunas empresas se desarrollan como multinacionales que tienen sede en distintos países del mundo. Se trata de negocios en expansión internacional. El siguiente punto de nuestra actividad, entonces nos preguntaba cuáles son los factores que más afectan la estructura organizacional. Entonces estos son las variables de diseño, que son las variables internas y las variables externas. Dentro de las variables de diseño encontramos pues las personas, la distribución de la responsabilidad de autoridad, la división del trabajo. Y dentro de las variables externas encontramos, por ejemplo, cambios económicos, cambios demográficos y las nuevas tecnologías que están en constante cambio también. El siguiente punto es qué se entiende por estructura organizacional, por funciones y estructura organizacional por proceso. Entonces, bueno, vamos a explicar primero la estructura organizacional por funciones, que esta agrupa personas que tienen una posición similar dentro de la organización o que desarrollan funciones semejantes utilizando recursos y habilidades del mismo estilo. Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones que las vinculan, incluyendo pues las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, descripciones de puesto de trabajo y asignación de recursos. Y por otro lado tenemos la estructura organizacional por procesos, que esta afronta el riesgo de una implementación superficial y limitada en la elaboración de dibujos, mapas y diagramas si no consideran la gestión de un cambio organizacional. Aquí pues prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia organización. Digamos que las organizaciones que optan por esta estructura deben realizar un análisis para ver de qué manera pueden orientar sus esfuerzos a la satisfacción de sus clientes, como lo pueden ver ahí en la imagen. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de la actividad y no siendo más, muchísimas gracias por su atención.